Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en el norte de Chile, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en Valparaíso y Viña del Mar, en la quinta región, en Santiago y la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl o por Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Y siempre que en mi jardín me encuentro con un agujero, inmediatamente recuerdo otro agujero, un agujero donde vivía un ser muy especial. Y me acuerdo, obviamente, del comienzo de El Hobbit, de Tolkien. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit y eso significaba comodidad. Desde ese agujero comenzó una historia que terminó en uno de los libros más grandes que se hayan escrito en la historia de la literatura universal, de un autor que fumaba pipa, que tenía mucho aprecio por estos hobbits, estos habitantes que conservaban ciertas costumbres, un cierto ritmo, una cierta lentitud, una cierta bonomía, que tienen que ver con valores que Tolkien destacó durante toda su vida. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque en estos tiempos en que pareciéramos estar enfrentando el reino del mal, estar enfrentando todo aquello que los hobbits tuvieron que enfrentar con tanta valentía y tanto tesón en esa larga caminata que comenzaría después en El Señor de los Anillos. El Hobbit fue solo el comienzo. Hoy día parece que necesitáramos más que nunca volver a leer este libro y leerlo si no lo hemos leído, porque sigue siendo un libro extremadamente actual. Y para conversar de ello, qué mejor contertulio o caminante en mi jardín que Eduardo Segura, licenciado en Historia Moderna y Filosofía, doctor en Teoría de la Literatura, autor del libro Tolkien, Mago de las Palabras, coeditor del Señor de los Anillos, traductor de Tolkien, quien dictará además en abril un taller de bolsillo. Ya hemos hablado de varios talleres de bolsillo, los hemos promovido a través del jardín, que lleva como título Tolkien, la Tierra Media, más allá del mito. Eduardo, muy bienvenido a este pequeño jardín al sur del mundo. Muchas gracias, Cristian. Igualmente. Lo primero que quiero preguntarte es si crees tú que, o sea, ¿concuerdas conmigo que sigue siendo la lectura del Señor de los Anillos una lectura actual, en el sentido más amplio de la palabra actual? ¿Y en qué sentido sigue siendo actual? Me ha gustado mucho la introducción que has hecho. Eh, Pienso que hay dos lecturas. Una es la obvia, pensar que la obra de Tolkien es, y yo pienso que como cualquier mito verdadero, seguirá siendo actual, como lo es Homero, como lo es Dante, como los grandes narradores, ¿no? Eh, Respecto de la sombra, la obra de Tolkien, desgraciadamente, pero así somos los seres humanos, seguirá siendo actual, pase lo que ocurra, ¿no? Porque cuando Tolkien terminó El Señor de los Anillos e intentó lo que gracias a Dios fue un intento abortado de continuar El Señor de los Anillos, con un libro que luego fue publicado por su hijo y se tituló El Retorno de la Sombra. Tolkien daba a entender, y así lo dice en su epistolario, que la sombra siempre toma una nueva forma. Y como dice en otra de sus cartas, la guerra siempre permanece y de nada sirve desfallecer.
Por lo tanto, es actual respecto de la sombra. Pero yo pienso que es más actual aún respecto de la luz, respecto de la belleza que todos anhelamos. En este paseo que estamos dando por el jardín, ¿no? El hecho mismo de que haya agujeros en la tapia del jardín, que son proyecciones hacia mundos posibles, hacia una esperanza que nos ha sido dada ya, pero que tan solo atisbamos. Creo que a veces perdemos de vista, porque el mundo está muy mal, que también hay una luz y un anhelo de esperanza al que Tolkien da respuesta, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno lee o relee El Hobbit o El Señor de los Anillos o la mitología del Silmarillion, esa alegría siempre es afilada como una espada. La alegría y las lágrimas siempre son afiladas como espadas. Eso es una expresión de Tolkien. Y creo que a veces perdemos de vista, quizá porque la oscuridad siempre es aparentemente más poderosa y siempre aparece ante nosotros como una presencia ominosa, como una presencia que está a punto de aplastarnos, toda vez que la esperanza es una virtud frágil, ¿no? Como dice Claudel, la esperanza es una niña pequeña, ¿no? Y por eso hay que cuidarla de manera especial. Entonces, creo que es actual por esas dos cosas, tanto por la sombra como por la acuciante necesidad y por la sed que tenemos a día de hoy de luz y de belleza. El Señor de los Anillos es de alguna manera la historia de un descenso, como ha habido varios descensos en la gran historia de la literatura. En la Divina Comedia también hay un descenso, en la Odisea hay un descenso. Es un descenso y un viaje al corazón de las tinieblas, para usar el título de la novela de Conrad. Pero lo que más sorprende, lo que tú acabas de decir, es que estos caminantes de este viaje al corazón de las tinieblas no pierden nunca la esperanza, y la sostienen. Eh, y cuán difícil es alentar hoy día la esperanza, y pareciera que no hubiera esperanza o que se hubiera agotado esa esperanza. Hablemos un poco de la esperanza de esos hobbits que inician ese camino, ese descenso. Qué bonito. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que es la pregunta clave, ¿eh? Pienso que es la pregunta clave y la que sostiene el arco de la mitología de Tolkien y yo creo que de cualquier autor que haya intentado en pleno siglo XX sobreponerse a las dos grandes guerras, ¿no? Sobre todo al periodo entre las guerras, que es quizá el periodo de la desesperanza y de la desesperación, que no son lo mismo, ¿no? Hay una escena en El Señor de los Anillos que creo que es muy hermosa, que no se puso así en la película de Peter Jackson y a mí me dio mucha pena. Es el momento en el que Gandalf muere en Moria y al salir de Moria, eh, los miembros de la comunidad del anillo se lamentan de que, creo que es Sam, el que se lamenta de que ya no hay esperanza sin Gandalf, ¿no? Y entonces Aragorn, cuyo sobrenombre élfico es Estel, que significa, no solo significa esperanza, sino significa esperanza, pero en el aspecto semántico de la lengua élfica, significa la esperanza que está vinculada a la luz de las estrellas. Es decir, que de algún modo apunta a una trascendencia radical en el sentido latino. La raíz de la esperanza en la Tierra Media está en algo que ya ha sido dado por Ilúvatar, ¿no? Pues es Aragorn el que dice, ahora ya no hay esperanza, pues continuaremos sin esperanza. Y a lo largo del relato, la esperanza les es otorgada y devuelta a los miembros de la comunidad del anillo, incluido Boromir, de un modo completamente inesperado. Yo diría que de un modo providente, que es como yo creo que actúa la esperanza en nuestras vidas, ¿no? Eh, toda vida tiene un punto de vista narrativo en el cual uno puede contar sus propios puntos de quiebra. Pero creo que todos también podemos contar, incluso en las historias más trágicas. Dice Tolkien, hablando de Beowulf era un hombre y eso para él y muchos ya era suficiente tragedia, ¿no? El hecho de ser humanos, el hecho de estar vivos, apunta a una fuga, a una perspectiva trágica, ¿no? De suyo. Pero esa perspectiva ya ha sido rescatada. Entonces, de alguna manera, como en la comunidad hay otros personajes, hay otros seres humanos en nuestra vida que actúan como catalizadores de la esperanza, que son, como los llamamos Santo Tomás de Aquino, ¿no? Son providencias segundas, son quienes nos ayudan y nos hacen, como a Ulises en la Odisea, antes citabas la Odisea, son ayudas inesperadas que nos sirven de bastón, que nos sirven de apoyo, de ánimo, a veces incluso que nos arrastran más allá de nuestra propia desesperación, ¿no?
Y en ese dejarse llevar por la esperanza es donde uno es capaz, yo creo, de renacer a cada momento, ¿no? Y eso es un pensamiento alentador, como dice Gandalf en aquel célebre diálogo con Frodo, ¿no? Saber que no solo la voluntad de Sauron estaba actuando en la reaparición del anillo es un pensamiento alentador. Y en nuestras vidas pasa algo análogo, yo creo. Eh, Cuando te escuchaba relatar la historia de esta esperanza que sigue vibrando en El Señor del Anillo, incluso en los momentos de mayor desesperación o de mayor angustia, mayor zozobra, pensé mucho en los cuentos de hadas y leí un artículo tuyo muy interesante en que tú relacionas la visión que tenía Chesterton, Tolkien y los cuentos de hadas, es decir, esos cuentos de hadas que uno leyó cuando niño, que uno le ha leído a sus propios niños. Finalmente no podría decir que, a lo mejor es un juicio exagerado, pero que el libro de Tolkien, El Señor de los Anillos, es un gran omega cuento de hadas, ¿no? Oye, hablemos un poco de eso y qué es lo que hay, qué es lo que todavía contienen los cuentos de hadas como material informativo, incluso de sobrevivencia espiritual para nuestra civilización. La noción de cuento de hadas ha sido, de alguna manera, literalmente malversada por la modernidad. Sabes bien que a partir del siglo XVII, aunque yo creo que el punto de quiebra tiene su origen en el siglo XIV, con el nominalismo de Ockham, con esa especie de vaciamiento exponencial del, del aspecto significativo de las palabras, ¿no? Que deriva a día de hoy, por ejemplo, en el lenguaje de la política, que es el arte de mentir, ¿no? El maldito arte de mentir, ¿no? Pero en el siglo XVII sí que se produce una quiebra del valor de la imaginación con la llegada del racionalismo, sobre todo del empirismo, que luego desembocará en el siglo XVIII en la ilustración, en la entronización de la razón. Y a partir de ese momento la imaginación pierde. En el siglo XVI es por motivos estéticos. Santa Teresa de Jesús dice que la imaginación es la noca de la casa y que por lo tanto hay que tenerla como bien tomada, ¿no? Para que no se escape al monte. En el siglo XIX, en el intento de rescatar la imaginación de esa hecatombe racionalista, los románticos se van al otro extremo. Y entonces creo que Tolkien aporta, no es el único, pero aporta como heredero del romanticismo un punto de equilibrio. Entonces, cuando él escribe su ensayo On Fairy Stories sobre los cuentos de hadas, es divertido, a mi punto, para mi punto de vista, es divertido ver cómo dedica parte de la argumentación a demostrar que los cuentos no tienen nada que ver con las hadas. Y de hecho, en especial con las hadas tal y como habían sido canonizadas por Shakespeare, ¿no? En la época isabelina. Bueno, en cualquier caso, los cuentos, eh, sean de hadas o no, son una forma de recontar nuestra vida. Esto parece una redundancia, pero intentaré explicarlo a partir de la etimología. Eh, el relato viene del latín refero. Lo que relatamos es algo que volvemos a hacer presente. Y en esa vuelta al presente de lo que ya ha ocurrido, lo que estamos haciendo de algún modo es ponernos delante un espejo. Ese espejo que es el mito, que es el relato, el mito en el sentido que le da Aristóteles en la poética, una fábula, una puesta en escena de acontecimientos, de pasiones y acciones humanas, eh, nos permite una y otra vez volver a nuestra, a nuestro, a descubrir el sentido de nuestras vidas, ¿no? Como dice Víctor Frankl, ¿no? En ese hermosísimo libro El hombre en busca de sentido. Yo pienso que hay una paradoja enorme en la obcecación que tenemos a día de hoy con la tecnología. La escena de alguien que coge su celular y está continuamente mirando la pantalla del celular, de algún modo está mirando en un espejo que no le devuelve otra imagen que no sea la de sí mismo. Y por eso nuestra época es una época narcisista, profundamente narcisista. El espejo del mito tiene la peculiaridad de que podemos atravesarlo y se convierte en un prisma, como en la célebre portada del disco de Pink Floyd, en el cual la luz blanca se refracta y va, como dice Tolkien en su poema Mitopoeia, de mente en mente, diciéndole a cada uno, diciéndonos a cada uno algo distinto, diciéndonos a cada uno incluso algo distinto en los distintos momentos de nuestra vida en que nos asomamos a esas historias hermosas, ¿no? No solamente en la Tierra Media,
sino a cualquier cuento, que lo que está haciendo paradójicamente, pero de un modo muy ilustrativo, es decirnos y descubrirnos, desvelarnos nuestro propio rostro, ¿no? Por eso son un manual, como tú decías, son un manual, un mapa, son una cartografía de nuestra existencia. Por eso yo creo que el analfabetismo que hay a día de hoy no deriva tanto en los países occidentales o en los que llamamos mal llamados del primer mundo, avanzados, ¿no? No es un problema de no saber leer. O sea, un analfabeto a día de hoy no es alguien que no sabe leer. Hay mucha gente que no sabe leer y, sin embargo, que sabe leer pero no sabe leer la realidad. El cercenar las posibilidades que te otorga, asomarte a otras maneras de haber vivido la vida, te permite experimentar tu propia existencia en una miríada de matices que no podrías vivir de otra manera, aun cuando viajases mucho, aunque tuvieses la oportunidad de ir a otros lugares y conocer a otras personas, ¿no? Y por eso creo que los cuentos de hadas tienen en sí mismas la llave para entender el enigma mayor, que es el de nuestra propia existencia, la de cada uno y la grupal, la de todos. El taller que vas a dictar en abril se llama Tolkien, la Tierra Media, más allá del mito. Lo que uno podría decir es que hay una luz. El mito tiene su luz, ¿no? Su propia luz. Y esa luz ilumina nuestra realidad más empírica. O sea, sin esa luz del mito estamos en plena oscuridad. Lo que hace Tolkien es iluminar nuestra realidad humana. No es que esté creando un mundo de fantasía alejado de la realidad, sino que está iluminando esa realidad desde el mito. Eso es curioso porque fíjate que antes hablábamos de la ilustración. A día de hoy la fantasía, el propio concepto de fantasía tiene muy mala prensa. En el ámbito académico, por ejemplo, yo soy profesor en la universidad aquí en España y, y es continua. Tolkien no está en los planes de estudio, por ejemplo, ¿no? Eso Y eso me impresiona. parece un reto. Eso, ¿Perdón? eso, eso es impresionante que no esté Tolkien en los planes de Es una estudio. tragedia, pero creo que tiene que ver con este a priori, con este prejuicio contrario a la fantasía, ¿no? Contrario a todo lo que tenga que ver con eh, el propio concepto de novela realista. A mí me parece eh, una paradoja en tanto en cuanto ninguna novela realista, por ser realista, deja de ser imaginativa. Es decir, en el acto de escribir ponemos en marcha la imaginación fantástica. El problema de la noción de fantasía es que se ha ido cargando con el paso de las décadas de un sentido peyorativo, perdón, que originalmente no tenía, que para los griegos era completamente extraño, por ejemplo, ¿no? El propio Platón es un gran mitólogo, es un gran narrador de historias, ¿no? Aun cuando él en la República diga que hay que expulsar a los poetas de la polis, Claro, etcétera, pobreza. etcétera, eso, que eso lo hace, bueno, no me voy a ir por esa rama, ¿no? Pero es interesante. El hecho mismo del valor que se ha otorgado durante muchos siglos a la narración de historias, creo que tiene que ver con lo que somos como seres humanos. El hecho mismo de que, por ejemplo, hasta los años 50 no se inventa la televisión. Antes de ese momento existía la radio, pero antes de la radio, ¿qué existía? Existía el fuego alrededor del cual se reunía la familia a contar las historias de los antepasados, a transmitir una tradición oral que contenía la riqueza de la familia. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Y por eso me da la impresión de que a día de hoy los nuevos bárbaros, en una época hipertecnificada, al final, ¿a qué han dado lugar? A ChatGPT. O sea, a lo que la inteligencia artificial nos lleva es simplemente a la relación aleatoria mediante un algoritmo de nociones previamente cocinadas, pero carentes de creatividad. Creo que es de alguna manera el punto que estamos viviendo, es un punto sin retorno, en cierto sentido, pero para mí, como esperanzado que soy, para un nuevo renacimiento. Toda vez que nos demos cuenta de que hay cosas para las que las tecnologías no están capacitadas, ¿no? Y sin embargo, los relatos sí que nos pueden devolver una y otra vez una visión renovada de nuestro propio rostro, como dije antes. Te leí por ahí
no estoy seguro si en una entrevista o en un artículo que decías, no sé, decías tú citando, no sé si al mismo Tolkien, a ver, que la novela de Tolkien es un espacio de contemplación de la belleza del mundo. Y hablemos un poco de la belleza hoy, esa belleza que según el idiota Dostoyevsky iba a salvar el mundo. Hablemos un poco de eso, Eduardo. Pienso que es, ah, sí, por centrarnos a lo mejor, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la belleza siempre es frágil, siempre está amenazada. Es muy elocuente, por ejemplo, que los hobbits que viven en la comarca, volviendo al inicio de tu intervención, de la introducción que has hecho, que me ha parecido tan hermosa, los hobbits viven ausentes del peligro que los rodea. Y pienso que en cierto sentido todos vivimos ausentes del peligro que nos rodea, porque concebimos el peligro solamente como la amenaza de la guerra, como la amenaza de algo, de una pandemia, de algo que de la noche a la mañana pueda poner a la puerta de nuestras casas el riesgo de morir, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que continuamente estamos en riesgo de morir, en riesgo de que muera dentro de nosotros la esperanza y la capacidad de asombrarnos ante la belleza, ¿no? Creo que esta es la muerte de la que nos previene Dostoyevsky en El idiota. O sea, si la belleza salvará al mundo y no habrá redención del mundo, si no es a través y por medio de la belleza, entonces las amenazas a esa belleza ya están entre nosotros, ¿no? Tienen que ver con el acostumbramiento, con convertir lo cotidiano en algo rutinario, con la carencia de capacidad para el agradecimiento, con la imposibilidad, a veces autoimpuesta, de disfrutar de la naturaleza, de vivir en comunión con ella. No en un sentido panteísta, sino en el sentido más obvio. Yo vivo en una ciudad rodeada por la Sierra Nevada, pero que está a 40 kilómetros, con lo cual para poder ir a la naturaleza tienes que ir a la naturaleza. No, no vivo en medio de ella, no vivo en una ciudad y por lo tanto estoy aislado de lo que sería un ámbito natural de comunión con la creación, ¿no? Creo que esas son los desafíos a los que Tolkien da respuesta en El Señor de los Anillos, ¿no? El hecho de que para volver a la comarca y redescubrirla, valorando lo que uno podría haber perdido, que es lo que le ocurre a los cuatro hobbits cuando regresan, hay que sanear la comarca, hay que librarla de Saruman y de su estirpe tan abundante, ¿no? ¿eh? Hay que acompañar a los Ents en la búsqueda de las mujeres, ¿no? Hay que volver a un tipo de vida más sencillo, más humilde, menos engreído, Mm. menos vinculado a las ansiedades que genera el afán de tener cosas, de no de ser más, sino de tener más, ¿no? Yo no quiero convertir esto en un sermón de primeros de año, pero me parece que lo que Tolkien hace es de algún modo reverdecer, volver a hacer actual, como decías tú al principio, un afán que hay en todos nosotros, que es nada menos que el afán de ser eternos. Más allá de que seamos mortales, me refiero. El afán de que lo que permanece en nosotros, que es el anhelo de una belleza dada, de una expectativa que colme nuestro deseo, exige a nuestro alrededor una forma de vivir estética. Es decir, la exposición a formas en las que el ser humano a lo largo de las edades ha ido más allá de lo obvio, ha ido más allá del dato, de lo ya dado, del dato, ¿no? Visitar una exposición de pintura, ir a un museo de escultura, ver buen cine, eh, ir a un ballet, no sé, ir al Circo del Sol, cualquier modo en el que nuestro espíritu pueda expandirse, como los gases, hasta ocupar todo el volumen disponible, ese es el reto, ese es el desafío, ¿no? Y a ese desafío, dice Tolkien, es al que el mito da respuesta, toda vez que el mito es una manera de volver a contar el origen, pero no el origen en el sentido genético, ¿no? Sino el origen al que todos ansiamos volver, el principio de las cosas en el que la vida y la muerte adquieren un sentido, adquieren un relieve. Quiero hablar ahora de las palabras, Eduardo. Tolkien es famosa esa afirmación cuando dice el humus de mi oración es principalmente la materia lingüística, él era filólogo,
era un profesor, era filólogo, y las palabras son fundamentales, ¿no? Las palabras con raíces, las raíces de las palabras. Algo que parece que en la saga fílmica se pierde un poco y que sí está en el libro. A ver, las palabras, la materia lingüística de la que habla Tolkien, ese humus de la obra de Tolkien, Eduardo. Eh, Pienso que Tolkien es un autor único a ese respecto. Eh, Hasta donde llega mi conocimiento, no hay ni un solo escritor a lo largo de la historia que haya concebido una mitología a partir de la invención de idiomas. Es decir, que haya atentado primero eh, inventar idiomas, es decir, descubrir otras formas comunicativas, que a partir del desarrollo gramático, sintáctico, etcétera, puedan alumbrar una manera de mirar la realidad. Voy a poner el ejemplo que Tolkien ponía en una carta a su hijo Christopher. Yo quería, dice Tolkien, yo quería crear una situación en la que un saludo como el en sida lumen o mentielvo fuera coherente. Y cuando inventa El Señor de los Anillos, cuando lo escribe, la expresión ya existía muchos años antes. Esa expresión significa una estrella ilumina el momento de nuestro encuentro, que es el saludo élfico. Aparece en el capítulo 3 del Señor de los Anillos cuando Frodo se encuentra con Gildor en el bosque. ¿Qué quiere decir que una luz ilumina? Quiere decir que en el momento en que nos conocemos, el universo se contrae. La luz de las estrellas arroja su luz sobre ese momento. Eso significa, desde el punto de vista semántico, antropológico, mucho más que decir, hola, ¿qué tal estás? O ¿cómo les va? ¿No? ¿Se entiende? Tolkien Sí. inventa un mundo a la medida del lenguaje que previamente había inventado. Descubre en los idiomas, él, que en el decir de Clive Staples Lewis había estado dentro del lenguaje, descubre en los idiomas la manera coherente de mirar la esencia de la realidad. Por eso, volviendo a tu pregunta anterior, Tolkien no es fantasía. Si por fantasía entendemos una especie de invención de una realidad alternativa o paralela. Tolkien, mediante su fantasía, mediante su imaginación fantástica, lo que hace es ir al núcleo de lo que llamamos el mundo real, porque no tenemos una palabra mejor para designar el mundo que llamamos real. El mundo real es una noción empírica, o más bien cientificista, que se opone al mundo de lo inventado, al mundo fantástico. Pero esta dualidad es ridícula en sí mismo y desde el punto de vista metafísico de todo punto irrelevante. La manera que tenemos de volver al núcleo de lo que somos es por medio de las historias que nos cuentan de verdad cuál es el sentido de nuestra existencia. Y el ser humano ha necesitado siempre contar eso, sacarlo de sí mismo, desdoblarlo en personajes que puedan llevar a cabo y experimentar acciones y pasiones que son las de sí mismo, pero que solo redescubiertas en el espejo nos permiten calibrar el volumen, la profundidad de nuestra propia experiencia, ¿no? Todo eso viene, en el caso de Tolkien, a través de las palabras. Por eso es tan importante, y de hecho Tolkien dedicó tanto esfuerzo y páginas a desarrollar sus idiomas inventados como a sus historias, ¿no? Y perder de vista este saber filológico y esta inspiración filológica de la Tierra Media, creo que es quedarse en la superficie y caer en el error muy habitual en el ámbito académico de considerar a Tolkien un autor de segunda fila cuando no un simple escapista. Y por último, Eduardo, bueno, Tolkien fue profesor universitario, fue amigo de C.S. Lewis, tenían una cofradía que se juntaban a conversar de muchos temas, también a leerse sus propias obras. ¿Qué ha pasado con la academia y la universidad? Tú lo que acabas de insinuar algunos elementos, que debiera ser el lugar donde se mantuviera viva la llama del anhelo, del asombro, de la belleza, etcétera. ¿Qué ha pasado con las universidades? ¿Qué ha pasado con el mundo académico hoy? ¿Cuál es tu Esta es la diagnóstico? pregunta del millón. Esta es la Por eso que me pregunta del interesa millón. mucho tener tu opinión. Mira, yo puedo hablar de mi limitada experiencia, como es lógico. También he leído mucho sobre este tema porque es un tema que me preocupa y me interesa, pero lógicamente no puedo hablar en términos generales porque no conozco la realidad universitaria del mundo occidental, ¿no? Le preguntaron una vez a Chesterton, puede servir esta broma, ¿le caen bien los franceses? Y dijo, el hombre, no los conozco a todos.
Pues aquí igual, ¿no? No puedo hacer una opinión general sobre la universidad porque conozco una realidad limitada, ¿no? Pero en esa realidad limitada yo he experimentado de modo habitual durante los últimos 35 años dos cosas. Primero, algo que corre paralelo al mundo no universitario, que es el creciente peso del individualismo. Es decir, una tendencia al aislamiento, ¿no? A hacer cada uno su propio cursus honorum, a hacer su carrera y no prestar demasiada atención al esfuerzo conjunto, que es el que está en la semilla de la fundación de las universidades en el siglo XII, la búsqueda conjunta de una verdad trascendente que iba mucho más allá de las aulas, ¿no? Y que estaba presente incluso hasta en el método, en el trivium, en el quadrivium, en el método de educar, ¿no? Por medio de la sistemática de preguntas y respuestas que ayudaran al discípulo con la guía del maestro a descubrir una verdad no individual, no, digamos, inmanente, sino holística, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay un elemento muy grave, en el sentido latino, muy pesado, de vanidad. La universidad se ha convertido en un lugar en el que lo único que... Hablo de las humanidades, ¿eh? En el ámbito científico experimental creo que es distinto porque la experimentación requiere trabajo en grupo y grupos de investigación, incluso de universidades distintas, intentando llegar a una conclusión que pueda hacer avanzar el conocimiento desde el punto de vista pragmático o utilitario, no en el sentido peyorativo, sino evidente. En el ámbito de las humanidades se ha producido una fragmentación de los saberes y por un complejo de inferioridad respecto de las ciencias experimentales, cada una de las ciencias humanísticas ha buscado la verdad de un modo independiente. Voy a contar una anécdota personal. El día en que yo accedí a mi plaza en la universidad, se me reprochó tener varias licenciaturas, como si eso fuera algo negativo, ¿no? De cara a una especie de dispersión de los saberes, ¿no? Eh, para mí eso es de algún modo una tragedia, ¿no? Que una persona que sabe mucho o que tiene una visión de la realidad más amplia, pues se pueda considerar que eso es una carencia, pues me parece terrible. No hablo por mí, hablo por lo que es, por el hecho mismo. Entonces creo que la universidad ha perdido esa búsqueda del saber en comandita, en conjunto, ¿no? Esto que decías de Tolkien y sus amigos, los Inklings, que se reunían, se leían sus creaciones, discutían acaloradamente, buscando algo más grande que ellos mismos. Este sentido de la academia platónica, ¿no? Que está tan presente en la universidad medieval, que está muy presente, por ejemplo, en la idea de universidad del cardenal Newman a finales del siglo XIX. Creo que es el reto que tenemos que recuperar. Y de hecho, y el elemento de esperanza a este respecto está en esos pequeños colleges de artes liberales que hay en Estados Unidos, sobre todo, que han proliferado. Son universidades muy pequeñas, en algunos casos que no llegan ni siquiera a los 100 alumnos, cuyo plan de estudios se basa en la lectura de los grandes libros de la historia de Occidente. Y en 4 años, pues un chaval lee desde la Biblia y Platón hasta la Declaración de Independencia de Estados Unidos en seminario y también de ciencias, también leen a Kepler y a Einstein, ¿no? De la mano de expertos. Y al cabo de 4 años los estudiantes tienen una apertura de mente extraordinaria que hace que muchas empresas acudan a esos semilleros para fichar mentes que tengan una capacidad luego de ver la solución a problemas empresariales o técnicos o de cualquier otro tipo, ¿no? Ahí creo que está el punto de fuga del rescate de la universidad. Mientras la universidad se convierta en lo que ya hace tiempo es, que es una fábrica de títulos, una fábrica de papeles que simplemente habilitan a los matriculados para que busquen luego un empleo, la universidad estará muerta. Y desde mi punto de vista no está, es un cadáver al que se mantiene con vida de una manera artificial para que siga dando alimento a los mercados laborales, ¿no? Pero como esencia de la universidad hace tiempo que dejó de ser lo que estaba llamada a ser. Eduardo, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación, este paseo, esta caminata
aquí en este pequeño jardín al fin del mundo, donde todavía hay agujeros, donde espero que aparezcan y sigan apareciendo hobbits, trayéndonos de nuevo, invitándonos a sostener la esperanza. Eduardo Segura Fernández, profesor titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada, traductor, lector, experto en Tolkien, quien dictará en abril del próximo año, y tendremos la oportunidad de invitarte de nuevo, si es que aceptas la invitación, a seguir conversando sobre Tolkien. El taller de bolsillo se llama Tolkien, la Tierra Media, más allá del mito. Pueden buscar más información en talleresdebolsillo.cl. Un gran abrazo, Eduardo, y un gusto haber conversado contigo esta tarde aquí en el jardín. Igualmente, Cristian, muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920